profe. Buenas tardes. Tenemos para hoy dos exposiciones. La teoría de la espiral del silencio a cargo de Juan Pablo Romero, Juan Pablo Díaz, Byron Alejandro Ospina. Y continuaríamos con estudios culturales de la Escuela de Birmingham con Ana Sofía Durango, Lorena Arroyave y Santiago Castaño. Listo. Vamos a empezar entonces con teoría de la espiral del silencio. Vamos preparando el material, por favor, muchachos, que ustedes van a mostrar. Y mientras tanto, yo pregunto lo siguiente: ¿quiénes de ustedes falta por exposición? Por tema. Profe, yo. David. Listo. ¿Quién más? Bueno, David, yo ya tengo tema. Entonces, ahorita finalizando la clase, me quedo un momentico con vos conversando y ya para que estén listos, pues, y prepares tema, ¿vale? Dale, profe, hola. Listo. Muy bien, muchachos. Entonces, les cedo la palabra. Bien, pues, muchachos. Listo, buenas tardes, compañeros. Yo soy Juan Pablo Díaz. Mi grupo de trabajo está conformado por Byron Alejandro Ospina y Juan Pablo Romero. Nosotros les vamos a hablar de la teoría de la espiral del silencio. Bueno, lo principal, decir Elizabeth Noel Newman. Sin esta autora no podríamos hablar de la espiral del silencio como tal. Elizabeth Noel Newman nació en Berlín, en el Imperio Alemán, el 19 de diciembre de 1916. Murió en Allensbach, Alemania, el 25 de marzo de 2020. Fue una historiadora en Múnich, en Estados Unidos. La alemana amplió sus estudios de periodismo en la Universidad de Missouri. A principios de la Segunda Guerra Mundial se doctoró en periodismo en 1939. Ahí podemos observar el gran campo que recorrió esta señora, toda la preparación que tuvo, no solo en Alemania, sino que también en Estados Unidos. Algunos datos importantes que me gustaría decir sobre ella es que con tan solo 19 años, Noel Newman se alió al Partido Nacional Socialista de Adolf Hitler y militó activamente, publicando escritos ideológicos a favor del gobierno, lo que me parece un poco contradictorio, ya que después ella fue la que incursionó en esa teoría de la espiral de silencio, que ayuda bastante a comprender todo el poder que llega a adquirir la comunicación. Esta se retiró del Partido Nacional Socialista cuando se dividió el muro de Berlín y se dedicó a estudiar periodismo, como ya lo había mencionado. En 1947, junto a su marido, Erich Peter Newman, funda el Instituto de Allensbach, que trabajó en encuestas de opinión para la democracia cristiana alemana. En estas encuestas empezó ella a darse cuenta que las encuestas solían fallar, que quien iba ganando en las encuestas solía perder realmente en la elección final debido a la opinión pública. Es la autora del libro La espiral del silencio y también es la precursora de la misma teoría. Como ya les había mencionado, sin ella no podríamos estar hablando en este momento de esa teoría. Bueno, el silencio entre el ruido. En esta parte les quiero mencionar cómo surgió la teoría de la espiral del silencio, de dónde salió y sus implicaciones. Un poco mencionar levemente alguna implicación. Listo. La teoría de la espiral del silencio surge en 1977, propuesta por la politóloga alemana Elisabeth Noel Newman, ya lo había mencionado. La teoría explica la forma en la que la opinión pública funge como control social al plantear que las personas adaptan a su manera de comportarse las opiniones predominantes en el contexto social sobre el cuales conductas son aceptables o no. ¿Qué quiero decir con esto? Que la gente puede tener una opinión
pero se niega a dar dicha opinión por el miedo que genera ser rechazado socialmente, debido a que la opinión pública es complejo contradecir la opinión pública, porque te sientes como nadando a contracorriente y socialmente no estamos preparados para eso. Esa teoría nace a partir del estudio de circunstancias históricas como la Segunda Guerra Mundial y se fortalece en los años 80 a raíz del posicionamiento de la televisión como un factor influyente en la formación de la opinión pública. También cabe aclarar que no es un fenómeno únicamente televisivo, también se ha aplicado en cualquier medio de comunicación, incluso en los medios actuales como la Internet. Allí también nos tiran este tipo de mensajes y lo que hacen es modificar nuestra opinión personal, porque nos basamos en circunstancias públicas. Muchas gracias. Bueno, como lo dijo anteriormente mi compañero, pues Noel Newman, debido a sus estudios y preparación, pues formuló y estructuró bien la estructura de teoría de espiral del silencio para poder contextualizarnos de todo esto. Y debido a eso yo les explicaré las causas como de este fenómeno, de esta teoría. Bueno, y principalmente es que pues Noel Newman afirmó que la espiral del silencio se debía a principalmente dos tipos de miedo, y es el que sentimos al quedarnos aislados socialmente. Pues, como ya se ha mencionado, y pues para complementar esto mejor, es que cuando tenemos una opinión individual diferente al resto de personas de una masa social, quedamos siendo minoría y estamos ante la merced de la mayoría. Y debido a esa presión social, em, nos sentimos como aislados de esa comunidad. Y el otro segundo miedo, también muy importante, es el temor a las consecuencias que más adelante pueden conllevar a esto, pues consecuencias más significativas. O sea, pues que debido pues a ser uno minoría con su opinión individual, uno está expuesto a que lo discriminen o a que lo excluyen de una forma mucho peor. Bueno, y también se plantea que la intensidad de estos miedos puede variar por distintos factores, como lo puede ser cómo influye el grado de resistencia que tenemos al mostrar una opinión divergente a esa opinión mayoritaria que mencioné anteriormente. Hasta qué grado nosotros resistimos a caer y ser absorbidos por esa opinión mayoritaria, que es lo que le plantea la teoría. Em, y como dije anteriormente, pues también, que acá dice que las personas solemos tener miedo a ser rechazadas por los demás y a expresar puntos de vista impopulares. Un pequeño ejemplo es que este podría ser el caso de un estudiante de economía que simpatiza con el comunismo y evita manifestarlo ante sus profesores y compañeros de tendencia mayoritariamente neoliberal, pues por el miedo al rechazo. Y otro, pues que podría decir, sería que nos toca hoy en día y que creo que es un tema actual, es por ejemplo, cuando una persona está a favor del aborto y una masa social mayoritaria está en contra del aborto, pues como no, que defender la vida y eso. Entonces, en algunos casos, debido a la presión social, la teoría de la espiral del silencio plantea que muchos ceden ante esa opinión mayoritaria y se renuncia ante la opinión individual que teníamos anteriormente. Bueno, y un caso más concreto que es muy válido y relevante históricamente es que el 23 de marzo de 1933 se realizó una reunión en el Reichstag, que es el parlamento alemán donde pues van los políticos a tomar decisiones, a promulgar leyes para el futuro
del país, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó aquí? Que en febrero, un mes antes de esta reunión importante, eh, hubo un incendio en el Reichstag, pero hoy en día se sabe que el incendio fue provocado por los nazis, debido a que lo provocaron para inculpar a los comunistas, al Partido Comunista de Alemania, y hacerlos ver que ellos fueron los culpables del incendio para que los alemanes tuvieran más popularidad y se vieran como los héroes que defienden el pueblo. Entonces, después de este suceso del incendio del Reichstag, el partido nazi adquirió más adeptos, más fama y más seguidores. Entonces, el partido nazi se fue volviendo la mayoría, como se ha dicho en esta teoría, se volvió la mayoría y ya estaba aplastando a los otros partidos que existían en esa época, los otros partidos políticos alemanes, que estaban en contra de algunas ideas ideológicas, pues nazis, que no estaban, que no compartían los demás partidos. ¿Qué pasó aquí? Eh, Debido a la presión, muchos partidos tuvieron que ceder, pero hubo un partido, que fue el Partido Socialdemócrata Alemán, dirigido por Otto Wels, que vemos acá, que pues que tuvo un grado de resistencia y dio un discurso histórico en el Reichstag en que, a pesar de que nos humillen y nos maltraten, nunca perderemos nuestro honor y defenderemos nuestras ideas. Pero a pesar de ese discurso histórico que dio Otto Wels, los demás partidos fueron cediendo ante esa mayoría y no pudieron hacer nada, que fue el Partido Demócrata, que fue el último que quedó en contra, no pudo hacer nada ante esa presión de la mayoría, en la que ellos eran minoría, y a lo último tuvieron que ceder, y la ley por la que se dio esa reunión en el Parlamento alemán era concederle todos los poderes a Hitler. Y al final, por la presión de esa mayoría, le concedieron todos los plenos poderes del Estado a Hitler. Y como ya sabemos, lo que todos sabemos que pasó después, esa guerra que quedará en la memoria de la humanidad durante mucho tiempo. Otro caso concreto, que también es muy relevante y un poco más actual, es que es la invasión de Irak del 2003. ¿Qué pasó acá? Y cómo aplica también como a la teoría de las filas del silencio. Es que Estados Unidos quería hacer una invasión a Irak por materias primas, que es el petróleo. Entonces, el gobierno de Estados Unidos, con una gran ayuda muy preponderante de los medios, plantearon un montón de justificaciones y mostraron un montón de justificaciones a la opinión pública de por qué se debía invadir Irak. Como lo vemos acá representado, hubo inclusive un senador estadounidense que mostró que en Irak había, él mostró un frasco de anthrax, que es una sustancia química venenosa. Y eso fue una justificación para que Estados Unidos fuera a la invasión de Irak, por la excusa de que habían armas químicas y armas de destrucción masiva. Debido a esto, y para corroborar si era cierto, las Naciones Unidas enviaron inspectores para corroborar el hecho de que sí hubiera eso que estaban diciendo los estadounidenses en los medios y que ya había, y debido a esa presión, generó que la mayoría lo siguiera y les creyera. Pero después de esa inspección, hoy en día sabemos que eso fue una mentira y simplemente fue una justificación para cometer la invasión de Irak. Y acá podemos ver que hubo voces en contra, como lo dice la teoría, hubo una oposición que fue minoría y dijo que como vemos acá, este senador estadounidense habló en contra y estuvo en oposición a la invasión de Irak, pero fue él y otros dos senadores que fueron una minoría, que no pudo hacer nada en contra
de esa gran mayoría que ya estaba justificando inclusive por los medios esa invasión a Irak. Y ahí vemos ese caso de cómo se aplica en la teoría de la espiral del silencio, cómo la mayoría absorbe a la minoría. Bueno, los medios de comunicación en la teoría. Como ya mis compañeros lo han mencionado antes, esta teoría y la sociedad orienta y ratifica los medios de comunicación como los grandes y principales influenciadores en la toma de decisiones de las masas, entendiendo que los medios son el sistema o la herramienta de la sociedad que se utiliza para informarse de aquello que no le afecta directamente, haciendo así que adopten opiniones e ideologías comunicadas en el medio específico. Para agregar a esto, el Internet y sobre todo las redes sociales últimamente han brindado un espacio muchísimo más amplio y concurrido donde los usuarios tienden a seguir sus ideales más fácilmente. Pero sin embargo, esto ha ocasionado que la divulgación de las fake news o las noticias falsas sean, sean divulgadas con más facilidad y con más alcance receptivo. Aplicaciones en la actualidad. Actualmente, la teoría ha tendido a ser una herramienta de carácter político y corporativo. Por esta razón, el estudio más reciente se centra en problemas comunitarios y sociales mayoritariamente, y también pueden indicar cambios en la población, en las normas y en la estructura de la Constitución. También gracias al estudio actual de esta teoría, sabemos que quienes mantienen opiniones mayoritarias las expresan públicamente sin miedo, o sea, sin temor a ser excluidas o sin repercusión alguna. Luego que este proceso sucede en torno a temas controvertidos, no cuando existe un consenso en sí, como temas políticos, temas corporativos, económicos, temas complejos de postura. El número de personas que defienden una opinión no siempre es relevante. Como ya lo han mencionado antes mis compañeros, por numerosa o grande que sea la minoría, siempre tiende a ser absorbida o disuelta por la opinión más grande. Y eso se da en la mayoría o en todos los casos. La ocultación de opiniones divergentes normalmente tiene un carácter inconsciente, generando así la ocultación o la no divulgación de mensajes o noticias que no les convienen, obviamente. La opinión pública ejerce un rol de control social en un tiempo y espacio determinado y puede variar en función de estas dimensiones. Como les mencioné antes, esto va mucho en la conveniencia del dueño del medio a sus ideales políticos o a sus intereses económicos. Y la espiral del silencio resuelve conflictos al favorecer a una de las opiniones que existe, principalmente, como ya lo dije, a la grande, a la mayoritaria, cumpliendo un rol de integración. Así sea para bien o para mal, esa teoría hace que la comunidad sea mucho más unida o que tenga una opinión más colectiva. Casos evidentes actuales. Bueno, son muchos los casos que podemos evidenciar en la actualidad de gobiernos y organizaciones que emplean esta teoría para sus intereses particulares. Y obviamente Colombia no va a ser la excepción. Un ejemplo muy simple, pero evidente, es por decir las declaraciones que ha dado Álvaro Uribe referente a las movilizaciones sucedidas tanto en Colombia y en Venezuela y sus contradicciones entre cada una, refiriéndose a las venezolanas como la lucha del pueblo por la libertad del Estado, y mientras que acá la de Colombia las cataloga como terrorismo, de vándalos y mamertos como nos tienen catalogados.
Y también, al igual que con sus postulados políticos, apareciendo públicamente en medios, haciéndoles propaganda y convenciendo a la población de la nación en creer en ideas y propuestas falsas. Pues de esto no hay mucho más que contextualizar. Tenemos al presidente que prácticamente lo colocó él, con un montón de ideas, de propuestas inexistentes o, o que al parecer ya no tienen validez. Y ya esto sería todo. Por último, les queremos compartir un video donde resume y clarifica toda la teoría mucho más concisamente. Permítanme un momento, se los comparto. Teoría La espiral del silencio, una teoría de comunicación atribuida a la alemana Elisabeth Noelle-Neumann. Esta teoría explica cuál es el efecto del poder de la opinión pública sobre los individuos de una sociedad. En este caso tomamos un ejemplo. Un grupo de personas no está de acuerdo con la idea de la adopción de parejas homosexuales. Sin embargo, Juan sí está de acuerdo con la adopción de parejas homosexuales. Pero ¿qué pasa? Al ver Juan que su opinión hace parte de la minoría, siente cierto miedo a ser aislado o rechazado por los demás. Es por esto que decide evaluar el clima de opinión y las posturas de los demás. Juan decide adaptar su forma de pensar o su opinión a lo que la mayoría de las personas piensa de acuerdo al tema y al entorno en que se encuentra. Esto genera un cambio completo en su conducta y aún sin estar del todo de acuerdo con la opinión dominante, decide ser parte de ella. Aquí vemos cómo se evidencian los postulados de Neumann, cómo el individuo tiene su opinión y forma muy personal de pensar de acuerdo a factores como educación, cultura, creencias, entre muchas otras cosas, lo que le genera individualidad a un ser humano. Pero, ¿qué pasa cuando la opinión pública genera un estándar de acuerdo a opiniones predominantes sobre qué está bien y qué está mal? Los individuos deciden adaptar su forma de pensar o su opinión a lo que la mayoría de las personas piensan. La teoría de la espiral del silencio postula que las personas tienen miedo a ser aisladas del círculo social, por no tener la misma opinión. A raíz de este temor surge la idea de adaptarse. El individuo primero toma en cuenta la predominancia de la opinión pública para luego decidir si mantiene o no su posición. ¿Pero qué tienen que ver aquí los medios de comunicación? En muchas ocasiones los medios de comunicación son quienes de alguna forma proveen a la sociedad de información para que a partir de esta se genere la opinión pública y de ahí parte la predominancia de ideas, de opiniones y de lo que se habla. Y listo, eso sería todo. Muchas gracias por la atención, compañeros, profe, y estamos atentos a cualquier pregunta o opinión, cualquier cosa. Muy bien, Juan Pablo, compañeros. Preguntas, inquietudes, comentarios frente a la teoría de la espiral del silencio, muchachos. Hola. Hola, sí, No, pues sería como más como un comentario sí. sobre esta teoría. Y es que refuerza más como el ideal, pues, o la idea que yo tengo de que para mí ya pues lo que es la democracia, el sistema del voto es totalmente mandado a recoger, porque no ha servido para nada. Pues siempre es cayendo las minorías y nunca se acogen como a las necesidades que, que todos tenemos, o que por lo menos que sean como más amplias para cada sector. Y esto pues me lo afirma más. Es la primera vez que escucho pues la teoría, con esta teoría, eh, y pues que igual, como siempre, los medios adoptando ese papel. Y pues pues la primera vez que igual en las teorías de comunicaciones, pues viendo los básicos, a mí sí me llegaba como la duda de que pues no hay una teoría basada
en los mismos nazis que para mí fueron como, por así decirlo, muy tesos en esa parte comunicativa y de divulgación porque pues, se adoctrinaron totalmente a casi media Europa, un cuarto de Europa, sobre los ideales que tenía el nazismo como tal. Y pues ya acá me lo aclaro un poquito. Cuestiones con Goebbels, de esa propaganda, manejaba los medios, más que todo que eran el cine pues, las propagandas en panfletos y en oratorias, que escogieron a un buen orador como Hitler. Pues eso ya sería como la opinión. Igual también todo también depende de la forma en que se divulgue, en cómo la divulgamos y cómo es también importante el pensamiento crítico individual para poder dar ideas o bueno, para poder construir sociedad un poco más consciente. Muy bien, David. Gracias por tus comentarios, tus apreciaciones. ¿Alguien más tiene algún comentario, alguna pregunta? ¿Alguna duda, muchachos? Esteban, tienes por aquí el micrófono activado. ¿Tienes alguna pregunta, algún comentario? Ok. Bueno, ¿alguien más? Mientras Esteban soluciona la dificultad técnica. Malo, ahora sí. Sí, ahora sí, Esteban. Ok, perfecto. No, era para comentar, pues primero agradecer al grupo pues por la exposición, estuvo muy, muy bacana, muy completa. Y quería agregar como a eso, y es que yo creo que no solamente son para las opiniones pues de las personas en la sociedad, sino que también eso influye en los comportamientos que se tiene pues de las personas en sociedad. Por ejemplo, estaba pensando ese tema y por ejemplo, cómo muchas personas no escogen la carrera que quieren porque la sociedad les dice que o no les va a dar plata o que eso pues es una pérdida de tiempo, etcétera. O no sé, por ejemplo, en el ámbito laboral, por ejemplo, se conocen casos de personas que trabajan muchas más horas de las que normalmente se deberían trabajar por ese tema de la cultura del trabajo, de que, o sea, si hace lo mínimo, pues es una persona como que no está aportándole realmente a la empresa, entonces se genera como ese ambiente de competencia, que realmente pues es como, pues el que trabaja las 8 horas, el que trabaja por ahí, pues el que tiene que trabajar 8 horas, pero trabaja por ahí 9 10 extra, pues dice, no, que, pues qué persona más trabajadora, es muy, muy cumplido pues con su labor y yo no sé qué. Y el que trabaja a las 8 dice, no, pues cumple con lo básico y así. Entonces empieza a hacer como esas categorizaciones y ya los que trabajan 8 dicen, "Ah, pues bueno, será trabajarle una horita más", y empiezan así, así, le empieza a consumir tiempo de su vida, tiempo que puede estar invirtiendo con su familia, así. Y todo eso no es porque la misma persona quisiera, sino que es pura, pura presión social. Entonces me parece pues que no solamente en las opiniones, sino que también es como, hay que tener en cuenta de cómo las opiniones de los demás pueden influir en las rutinas y en nuestras vidas, y es como eso. Muy bien, Esteban. Muy bien. Gracias por el aporte. ¿Alguna otra pregunta, eh, comentario, muchachos, que tengan para los compañeros expositores? Entonces, supongo que hay claridad, chicos. Sí, profe. Sí, profe, todo quedó muy claro. La exposición estuvo muy completa y clara. Muy bien. Sí, yo quisiera como agregar algo, y es eh, con aspectos que ustedes han mencionado, muchachos, y eh, a tener en cuenta lo siguiente con la teoría de la espiral del silencio, lo que propuso Elizabeth Noel Newman. Primero, el contexto, ¿cierto? Contexto de suma reconfiguración de Alemania en los 70s, con todo pues, el tema del muro de Berlín, esa creación de dos
estados independientes, pero muy de cortina o muy de fachada en términos ya sabemos que el conflicto pues de la Guerra Fría, ¿cierto? Estados Unidos y la Unión Soviética, en ese entonces denominada la Unión Soviética. Muchachos, la teoría del espiral del silencio es una aseveración teórica que esta señora hizo para analizar sobre todo también los comportamientos de los individuos, no en materia solamente de propaganda, pero sí en función, por ejemplo, lo electoral. Para explicar, por ejemplo, cómo hay personas que optan por votar por un candidato teniendo en cuenta su universo o su núcleo social, ¿cierto? Y parte de una condición elemental que todos y cada uno de nosotros como personas, como sujetos sociales compartimos. Y es que el sujeto, el individuo, los sujetos sociales en sí mismos somos gregarios. Es decir, tenemos la necesidad de estar incorporados o hacer parte de una sociedad o una comunidad. Y eso es una condición como innata. Noten ustedes que de alguna u otra manera nosotros necesitamos estar adheridos a una comunidad, a un grupo, perdón, a un grupo social determinado, a un grupo de individuos pues que si bien nos puede identificar alguna postura o alguna concepción de carácter ideológica, no necesariamente, nosotros necesitamos estar incorporados a estos escenarios, a estos entornos. De lo contrario, pues seríamos ermitaños, no seríamos sujetos sociales. Parte entonces de esa condición para explicar lo siguiente, y es que para que se dé un fenómeno de espiral del silencio, sabemos de antemano que teniendo en cuenta esta consideración, la necesidad de ser gregarios, los individuos se comportan colectivamente de esa forma. Bueno, de su forma individual también, pero en esa dimensión colectiva, dentro de la necesidad de pertenecer a un grupo. Entonces, ¿qué pasa cuando se manifiestan ciertas opiniones? Aquí hay que tener en cuenta algo. ¿Qué es opinión pública? En una definición un poco explícita y sin mucha más argumento o profundidad. Disculpen de nuevo, muchachos, un poco afectada la garganta. La opinión pública la podemos considerar o entender como las opiniones o el conjunto de opiniones que genera una comunidad o una sociedad particular frente a un tema que le compete, ¿cierto? ¿Cómo así que un tema que le compete? ¿Qué creen ustedes, muchachos, que la gente hoy día, o sea, al día de hoy está hablando porque es un tema de actualidad y porque es un tema que le involucra y que a su misma vez lo afecta? Aquí en el contexto colombiano, contexto nacional. En los huevitos de 1800, no mentiras, profe, la La reforma reforma tributaria. tributaria. Está bien, los huevitos de 1800. ¿En sí mismo qué es? Es a manera de chascarrillo, a manera de meme, a manera de muchas cosas. La profundidad de eso es la reforma tributaria. A esta sociedad le compete la reforma tributaria. Es un tema que ustedes consideran que es de opinión pública. ¿Sí o no? Sí. ¿Cierto? Sí. ¿Ah? Porque no es a un grupo diferenciado. Va a afectar múltiples sectores. Así sea que, por ejemplo, si la reforma tributaria no afectará, por ejemplo, al sector educativo, al fin y al cabo, nosotros no solamente somos agentes educativos, estamos incorporados a esta sociedad, ¿cierto? Otro tema de la opinión pública, el tema del COVID, la pandemia, la salud pública, ¿cierto? Lo interesante entonces de eso, muchachos, es que según la perspectiva de la espiral del silencio, ¿qué se establece? ¿Cuál es como la hipótesis de esa teoría? Y es que hay unos individuos que todos tenemos la necesidad de estar gregarios, de agregarnos a cierto grupo. Entonces hay grupos de personas donde, por ejemplo, manifiestan opiniones a favor y opiniones en contra. Lo que está proponiendo la teoría del silencio es que los individuos, por un lado, por esa necesidad de ser gregarios, a veces silencian sus opiniones, porque si no, tienden a correr el riesgo de ser aislados socialmente, ¿cierto?
una consideración. Lo otro es que hay unas opiniones duras donde puede que el grupo sea mayoritario o minoritario, pero son personas que manifiestan a diestra y siniestra, sostienen su punto de vista, su opinión, ¿cierto? Su posicionamiento. Entonces, ¿ya qué dice? No, es que los grupos mayoritarios, dice que tengan una idea equivocada, tienden a absorber a los otros, ¿cierto? Y que cuando el individuo es aislado, o ese individuo es separado por sus ideas, por sus convicciones, por sus opiniones, por sus posturas, ahí es donde cae en el silencio, en esa espiral. ¿Les queda claro ahí, muchachos? Ahí para mandar, pues perdón, para redondear un poco y anudar a la exposición. Entonces, conviene analizar esto, muchachos. A ver, la teoría no es de corte nacionalsocialista. O sea, una cosa es que el autor haya militado, pero desde luego, pues que sí tiene ciertos rasgos o ciertos influencias, pues, ideológicas, un poco, pues, del nacionalsocialismo y toda esta visión de mundo del Tercer Reich. ¿Cierto? Lo cierto, muchachos, es que esta teoría ha llamado mucho la atención y ha tenido críticas en términos de su vigencia, porque noten ustedes que en el contexto en el que se dio y cómo era cuál fue el papel de los medios de comunicación, muy transmisionistas, ¿cierto? Es decir, los medios de comunicación, como bien nos explicaron ahí en el video y nos los muchachos, son transmisores de información que ponen en evidencia un tema de la opinión pública en particular. Es como si dijéramos al día de hoy, bueno, el tema de la opinión pública, lo que está causando más controversia es la reforma tributaria. Pero los medios es como si hicieran una especie de cortina de humo donde no hablaran de la reforma tributaria, hablaran de otra cosa. Y hemos tenido precedentes de que así va a ser, ¿cierto? Pues que hay medios de comunicación no, 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 no enfatizan en otras informaciones, o bien toman un tema de referencia así de la opinión pública inmediata, pero con cierto enfoque y cierto tratamiento. Lo cierto, muchachos, es que al día de hoy estamos inmersos y para entender o mirar más bien efectos tardíos de la espiral del silencio. El día de hoy hay un elemento fundamental acá que modifica también esa estructura en la cual se pensó la espiral del silencio. ¿Y qué es, muchachos? Es, compañeros, la cibercultura y las comunicaciones digitales. Es decir, el hecho mismo de que existan hoy por hoy escenarios de información y de propagación de información desde medios de comunicaciones y la misma actividad comunicativa de las personas, como las redes sociales, eso modifica sustancialmente la efectividad de la espiral del silencio. Asimismo, ustedes han sido testigos o incluso actores en su momento de haber de pronto observado y vivenciado y experimentado ciertos acallamientos o autocensuras cuando ustedes, por ejemplo, opinan de algo o ven a alguien que opina de algo en redes sociales y va en contracorriente de. Hay algunos individuos que manifiestan la opinión dura, el núcleo duro, que pelean y siguen, ¿cierto? Mantienen su posición, mientras que otros tienden a ir aislados o callan. Ahí podríamos observar un fenómeno en esto que estamos hablando de espiral de silencio, muy posiblemente. ¿Listo? ¿Tienen algún comentario, alguna pregunta frente a esto que les estoy comentando, muchachos? ¿Qué les sugiere? ¿Qué se les viene en mente con lo que les estoy comentando? Nada, no hay alguna otra opinión, comentario. Ok, muy bien. Ok, entonces muchachos, sí. Camilo, sí, no se decir algo. Bueno,
Camila, el micrófono. Aquí, Mera farra. de aquí a adelante, miren. Muchachos, un profe. Digo yo, Tu papá hablando cuando era pequeña. Pero tú. muy bien, muchachos. Cosas que pasan, no hay ningún problema. Muchachos, algún comentario. ¿Consideran que hay otros fenómenos en la actualidad donde se ven efectos de la espiral del silencio? ¿Qué tan contraproducente puede ser esto para la democratización de la comunicación? A mí me pareció haber visto alguien que pidió micrófono, sí. Profe, pues, Hola. Bueno. bueno, bye. Yo, Bueno, profe, no, pues, o sea, uno se pone pues como a analizar más o menos sobre la teoría y es algo que pues, o sea, por lo menos el gestor que ha venido prolongando como esto más que todo, hace mucho los Estados Unidos, con todo el discurso que han promovido, pues como el ejemplo que han puesto con justificación con lo de Irak, también con lo de Bagdad, para derrocar pues las dictaduras y todo eso. Entonces, o sea, también, aunque tiene mucha pluralización de los medios, siempre tienen un mismo discurso. Y pues en la sociedad también, como uno lo conoce en Estados Unidos, también es como de muy qué dirán, y en mi opinión, y que no quiere ser como juzgado o aislado como lo tiene la teoría. Eh, de igual manera, también acá en Colombia, pues, con las cuestiones de los medios, que también ha sesgado mucho, que pues desde una opinión personal, ahora pues, las nuevas generaciones ya hay mucho más pensamiento un poco individual, tampoco tiran como el que dirán, del pensamiento tampoco, pero igual a, a comparación pues de las generaciones pasadas, que todavía siguen como con ese sesgo y también con el que dirán, que si lo vimos muy arriesgado, pues lo pongo yo como opinión personal, porque pues a mí sí me tocó como esa transición desde los padres, desde mis padres y mi madre más que todo que decía, pues, ¿usted cómo va a salir así? O usted cómo va a hacer eso? ¿Qué dirán los demás? Pues, la respuesta. Y eso a uno lo va cansando bastante, ¿cierto? Y como también esto lo amañata muchos los medios, más que todo, Semana, pues, para mí, y Vicky Ávila, esa señora me cae mal, re mal, y ha dado como ya con eso, tirar a su público objetivo para que comiencen a sesgar, porque el discurso de ella siempre es para sesgar y dar como un beneficio a un sector político pues en específico. Y más que todo, que pues ahora con la entrevista de Carrasquilla que dejó muy claro, pues, de que solamente están pensando en una cosa y lo están logrando, es desbancar totalmente al pueblo. Entonces, como que serían como esas dos, y pues y ya, pues que se me vengan así en la mente, pues sí, como los pusieron los compañeros con lo de la Alemania nazi, también con el fascismo italiano, también estuvo muy marcado y muy llevado con esa Alemania nazi, y también en sus tiempos con Zapata en España, que ahí ya surge también una lucha que sale de lo que es el anarquismo también. Muy bien, David, sí. ¿Qué más por aquí había activado micrófono? Creo que Byron. yo. Eh, bueno, profe, de acuerdo a su pregunta de si aún la espiral del silencio tiene vigencia hoy en día, pues yo diría que sí, porque a pesar de la diversificación de los medios y el pluralismo que puede dar ellos mismos, pues la cibercultura que nos habías dicho antes. Sí, cuando terminamos la exposición y lo dijiste. em, es que, pues yo opino que hay vigencia porque es que
se escuchan las voces individuales más, debido a esa pluralización y a esa cibercultura que vos dijiste. Pero yo opino que sigue habiendo cierta vigencia, tal vez no tanta como en ese tiempo que expusimos mi compañero y yo, pero digo que hay cierta vigencia porque aún siguen habiendo eh, opiniones mayoritarias que, a pesar de que suenen muy progre, como se dice, van a como un poco opacar algunas opiniones individuales a pesar de que tengan voz. Y además porque es que también hay otros actores ahí que, que influyen, operadores de internet, también un país cómo gestiona su cobertura de datos y la transmisión de información, porque es que un país también puede censurar a su nación, como lo pasa en Myanmar o Birmania. Perdón, Sí. por eso opino que aún tiene cierta vigencia. Y pues eso opino yo, no sé. Muy bien, David Ibañez. Gracias. Claro que sí. Yo para concluir este tema, les quiero mostrar un pequeño clip de 2 minutitos, que quizás de pronto ustedes lo han visto por ahí, que es un fragmento de una serie española, catalana, creo que entendido, no recuerdo muy bien cómo se llama, muchachos. Pero tiene que ver con, precisamente, una configuración de la opinión pública, a partir de cómo se construye o se ambienta un entorno para que las personas opinen de cierta manera. Ese clip se llama Carpeta Roja o Verde, no sé si ustedes lo han visto, ¿lo conocen? Sí. Sí, profe, yo sí lo he visto. ¿Cómo lo conocen? No, Yo no, la verdad. listo. Muy bien, yo se los muestro rápidamente. ¿Estamos viendo pantalla, chicos? Sí. Sí, Sí, profe. profe. Sí. Ok. ¿De qué color es esta carpeta? Verde. Si algún alumno llega tarde a clase, como acostumbra suceder, yo les preguntaré por el color de la carpeta y ustedes me dirán rojo. ¿Estamos? Hola. Tarde, pero pase. Bien, sigamos. En filosofía hay corrientes como el positivismo que no admiten otra realidad que no sean los hechos. Filósofos como Auguste Comte consideran que hay cosas que caen por su propio peso y que no admiten discrepancia. Como por ejemplo, el color de esta carpeta. Usted, ¿de qué color es esta carpeta? Roja. ¿Y usted? Roja. ¿De qué color es? Usted, la chica del pelito corto. Roja. ¿Y usted? Roja. 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 ¿Y usted? Roja. A ver, ¿puedo continuar? Está claro que la carpeta es verde. Y han sido testigos directos de la debilidad del ser humano cuando es sometido a la presión ambiental, incluso en lo que se refiere a la percepción física. Bueno, yo me he dado cuenta de que era un juego. O sea, me parecía rara la pregunta. Claramente la carpeta es de color verde. Pero como todos decían rojo, usted ha dicho rojo. Bueno, porque pensaba que no Según tenía opción. Nietzsche, el mundo puede dividirse entre dos tipos de personas. Las que siguen sus propios deseos y las que siguen el deseo de los demás. Las primeras son fuertes y no se dejan gobernar por nadie. Y las segundas son débiles y se limitan a hacer lo que dicen y hacen los demás. No se preocupe. Esto es el pan de cada día. Somos muy sumisos y acabamos admitiendo las ideas de la mayoría. Incluso en Alemania, la gente fue capaz de creer lo que repetía una y otra vez la propaganda nazi. Ya lo decía Kant con toda su amargura.
El ser humano es el único animal que necesita un alma para vivir. Muy bien, muchachos. ¿Qué nos presenta esto? ¿Qué nos cuenta? Ven ahí una ejemplificación de espiral del silencio. De alguna u otra manera se ve reflejado ahí lo que se nos propone nos propone Elizabeth Newman con la espiral del silencio. Ok, o no le encuentran relación. Pronto. Profe, yo opino que claro que ese video grafica, no sé si completamente la teoría, pero una parte claramente sí, que el, pues la persona por no sentirse excluido o porque pues pensar que las demás personas piensen que no sabe o que está en contra, lo hizo decirlo, pues lo que todo el mundo decía prácticamente, a repetir, sabiendo que él tenía claro qué color era la carpeta o pues qué opinión tenía. Mire, Juan Pablo. ¿Alguien más, muchachos? No, pues sí, se cumple totalmente la teoría con ese ejemplo, porque lo que sí me parece curioso es cómo se trata de justificar el pelado del por qué dijo el color rojo y no el verde, o sea, como va más presión también después, cuando la profesora ya dice, no, es que si era verde, claramente era verde, y todo el mundo también lo está mirando, y como que no, venga, espérese, es que yo tengo una justificación, entonces cómo se justifica también el ser humano a la hora de reaccionar a esa presión también, o sea, que hubiera también aceptado, sí, por la presión social, y erró. Muy bien, David y compañeros. Evidentemente lo que hace o cómo se combinaron los entornos, ¿verdad? No solamente de pronto era, vimos muy explícitamente desde luego pues toda la escena, ¿cierto? Pero lo que es el ambiente es algo que no es de pronto a veces tan tangible, pero sí hay que prestarle mucha atención y quizás uno de los aspectos que a veces se descuida. Los contextos. Y recuerden que desde la perspectiva de la teoría de la espiral del silencio se propone parte del hecho de que el ser humano necesita o tiende a ser parte de comunidades, de grupos. O sea, si si la escena nos hubieran ilustrado a este chico respondiendo, no, la carpeta es verde, a pesar de lo que dijeron los otros. ¿Qué tipo de presión hubiera recibido? Pero ¿por qué verde? Es que la gente la está viendo roja, ¿cierto? O sea, no solamente es darse cuenta, sino hasta qué punto las opiniones juegan a veces a favor, así sean mentirosas o verdaderas, juegan a favor contra el individuo, ¿cierto? Muy bien, ese clip tenía como propósito ilustrar un poco las atmósferas en las cuales se construye la comunicación y donde se genera la opinión pública. Listo, así sea que hay cosas que no son verdaderas, inventadas, se comparten colectivamente. Porque a veces nos damos cuenta de eso, pero es ese temor a ser aislado, a ser criticado, a ser señalado, estigmatizado, anudado también a qué? A muchas veces a la autocensura, ¿cierto? Esa autocensura también es del temor, juega mucho con aspectos, pues, psicológicos y sensaciones que los seres humanos, pues, construimos, experimentamos en el día a día, tiene que ver mucho también con este asunto de la opinión pública. Y desde luego que el papel de los medios de comunicación en esa perspectiva son fundamentales. Muy bien, muchachos. ¿Alguna pregunta, comentario final para pasar ya a la próxima exposición? Bueno, espero que entonces hayamos entendido este enfoque, esta teoría como la conocen comúnmente, la espiral del silencio. El libro creo que lo tienen en la carpeta del Drive. O sea, la espiral del silencio, nuestra piel social.
de Elizabeth Noel Newman, donde está contenida, pues está con mucha más amplitud, muchas de las consideraciones, pero dentro de la exposición que estuvo muy bien en la mención de los postulados, de las ideas, de lo que trata, de lo que consiste la teoría. ¿Listo? Creo que el libro está en la carpeta del Drive por si, para que lo conserven y lo tengan como recurso adicional. Bueno, muy bien, vamos con entonces estudios culturales de la Escuela de Birmingham, con Sofía Durango, Lorena y Santiago. Vamos por acá. Sí, profe. Muy bien, les doy la palabra, chicos. Bueno, buenas tardes, compañeros. Pues nosotros, como dijo el profe, les vamos a exponer los estudios culturales de la Escuela de Birmingham. Mi grupo se integra por Ana Sofía Durango, Santiago Castaño y yo, Lorena Arroyave. La Escuela de Birmingham no es una teoría como tal, sino un campo de diversos estudios de diferentes perspectivas. Sus estudios se basan en entender y explicar la articulación de las clases sociales y la práctica cultural. Estudian la manera en que los medios intentan reproducir el estado de momento actual, así como las manifestaciones culturales son fundamentales para entender las reacciones de los procesos de comunicación. Nace en el año 1964 con su director Richard Hogarth, el cual estuvo hasta el periodo de 1969 cuando uno de sus exponentes más representativos asumió el rol de director, Stuart Hall. Surge en los años de la posguerra y en el contexto del financiamiento del Estado. En el contexto histórico, como mencionaba, surge en la posguerra. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, Gran Bretaña estaba profundamente endeudada y tuvo que llevar adelante una tarea muy ardua de reconstrucción de su economía. Durante más de 2 años fue necesario prolongar medidas como la racionalización energética y de alimentos. Esto se vio incluso más acentuado que en la propia época de la guerra como tal. En otra parte del contexto histórico también tenemos el resurgimiento de la clase obrera, que esto supone la nueva izquierda inglesa que surgió de la convergencia de 3 experiencias: la crisis comunista de 1953, la campaña por el desarme nuclear y la enriquecedora crítica cultural de la sociedad contemporánea, identificado con los nombres de Richard Hogarth y Raymond Williams. Estos 2 aspectos del contexto histórico implican que en los años 60 la nueva generación que no había vivido la guerra y que claramente tenía unos referentes culturales diferentes a los que habían tenido sus padres, empezaron a romper esas barreras sociales y a querer cambiar el sistema. Las circunstancias económicas sociales hicieron que la clase obrera estuviera mucho más unida y que buscaran inicialmente cambiar la cultura en la educación y además minimizar esa brecha entre clases que había en ese momento de la historia. Esto se acentúa más con la gran inmigración que tuvo Inglaterra en ese momento, que dio paso a una creación de nuevas subculturas. Por ejemplo, en ese momento los Beatles eran como la encarnación de los ideales progresistas. También tenemos que el rock se convirtió en un gusto masivo y que, por ejemplo, la moda tuvo una americanización. Entre sus principales características está que los estudios culturales actúan utilizando un concepto extenso de cultura. Se adhiere al punto de vista antropológico de la cultura entendida como el modo de vida completo de un pueblo, a pesar de que no concuerden con el punto de vista que define la cultura en cuanto a totalidad. Otra es que los estudios culturales consideran las representaciones culturales a todos los niveles,
el comienzo, la mediación y la recepción o la producción de la distribución del consumo. También tenemos que la cultura no se considera de modo estático, como se haría con cualquier otra cosa del tipo fijo o un sistema encerrado. Eso también implica que es como un movimiento que intentó que lo que fuera visible no fueran solo las cosas que tenían los conservadores antes, sino que como la cultura es algo que está cambiando y que se está moviendo todo el tiempo, que todas esas cosas que estaban haciendo pudieran caber en un movimiento. Otra de las características es que los estados culturales se afirman apoyándose más en el conflicto que en el orden. Entonces investigan y anticipan el conflicto tanto a nivel de interacción cara a cara como de modo más significativo y a nivel del sentido. Los estudios culturales también son democráticamente imperialistas y son interdisciplinarios y no reconocen ningún tipo de origen disciplinar. Yo les voy a hablar de los principales aportes teóricos de la Escuela de Birmingham. Principalmente hablan de que los estudios culturales legitiman, justifican, celebran y politizan todos los aspectos de la cultura popular. Hay que partir del concepto, de la noción pues, que ellos tenían de cultura, que como dijo mi compañera era muy abierta, y una forma de aterrizarla es algo que dijo Raymond Williams, que hablaba de que la cultura es un agregado de prácticas que le dan sentido a hombres y mujeres. En ese orden de ideas son símbolos materiales y no materiales que estarían pues intrínsecamente relacionados con la economía y con la sociedad. O sea, la cultura obedece a un contexto que se determina por factores económicos y ya lo que compone los aspectos de la sociedad, pues varios. Se habla de que la cultura popular nace de expresiones espontáneas de distintos sectores sociales. O sea, no siguen un patrón, digamos, hegemónico, que la hegemonía es uno de los temas que también trata esta escuela. Y se puntualiza pues sobre los grupos o los conceptos de subcultura y contracultura. Principalmente la pregunta que se hacen respecto a estas cuestiones de la cultura es cuáles son las representaciones y símbolos que propician la toma de conciencia de grupos populares sobre su identidad, ya que ellos pues trataban de entender cuáles eran las ideas hegemónicas que permeaban pues una sociedad y ver como cuál era el rol y cómo podrían resignificarlas desde esta cuestión que les digo de la cultura popular, de las clases populares. Un segundo punto es, quien actúa en el seno de los estudios culturales reconoce la existencia de una socialización de su propia identidad, que se produce a través de los procesos de los medios de comunicación de masas y de la comunicación que se intenta comprender. Para entender estas dos ideas, pues hay que tener como, para entender esta idea, perdón, hay que tener como varios conceptos claros. Ellos parten de citando a Marx en varios aspectos. Por ejemplo, Marx decía que la base económica de una sociedad determinaba todo lo demás, como les decía ahorita. Entonces, en resumidas cuentas, es como, pues sí, todo es plata. Y hablaban de la ideología, que según Marx es una especie de conciencia falsa, que es una producción y distribución de ideas que distribuye, valga la redundancia, la clase dominante y por lo tanto ocupa todos los campos de la actividad social. Aquí es donde entrarían los medios de comunicación a distribuir estas ideas y ponerlas, digamos, como naturalizarlas, como naturalizar estas ideas de las clases dominantes, estas costumbres, para que se vuelvan una preocupación, digamos, de las clases dominadas. Y hablan de la hegemonía, que es un concepto que toman de un señor que se llama Antonio Gramsci, que murió pues bajo el régimen de Mussolini, y que habla de que que la hegemonía es la situación de una clase que alcanza una unidad ideológica y política que le permite ascender sobre otra. Entonces siempre va a haber esa cuestión del dominante y el dominado. Y puntualizan en el papel de los medios como un agente pues de esta dominación, por la cual
qué pena, se me ha olvidado mencionar esta palabra, mencionan un concepto que se llama hegemonía cultural. ¿Qué es eso? La clase dominante impone sus ideas sobre la clase dominada y forma una hegemonía cultural. Esta gente pues se dio cuenta de eso mediante el auge de la televisión y la radio y se dieron y entendieron que eran instrumentos que a su vez como que servían para dominar a las clases, también servían para crear un cambio cultural y así modificar las prácticas y darle nuevos significados, como les dije ahorita. Y pues sí, eso es todo por esta. Y el tercero es, los receptores ya no son pasivos, resignifican los contenidos según las subculturas. Y esto básicamente lo que decía era que los receptores no entendían de forma total, veraz, digamos, el punto de vista del medio. O no, no es que no lo entiendan, perdón, sino que no lo podían no compartirlo según el grupo cultural, según el contexto en el que se ubiquen. Entonces hablamos de que pueden resignificar el contenido, el mensaje que les estén mandando o rechazarlo según esto que les digo, según sus subculturas o contraculturas. Entre sus teóricos principales tenemos a Richard Hogarth, que estudió la influencia de los medios en la clase obrera y que decía pues que se sobreestimaba la forma en la que la forma en la que los medios actuaban sobre las clases populares. A Raymond Williams, que es el autor del que les dije el concepto de cultura, que también desarrolló el tema de la hegemonía y de la contracultura y subcultura. Y hablaba de que la hegemonía no se imponía de una vez y quedaba así, sino que era algo que se estaba renovando constantemente, digamos, sí, gracias a los medios. Y Stuart Hall, que le puntualizó pues más que todo la idea de un receptor activo que resignifica desde su contexto los mensajes de los medios de comunicación. Entonces habla de que la recepción, la decodificación implica pues que una audiencia puede tener una lectura de los mensajes distinta a lo que les decía ahorita. Según su contexto, los grupos tienen una lectura diferente a los mensajes que les mande un medio. Listo. Bueno, la opinión de las audiencias y públicos. En la práctica investigativa de esta escuela se desarrolla una nueva visión sobre la cultura popular. Esto hace que la cultura de la clase trabajadora y las lecturas oposicionales puedan comprender el carácter activo, participativo y contestatario del público receptor, lo cual hace que haya una bidireccionalidad. Bueno, acá tenemos dos opiniones. La de Hanum Hart, él ha señalado que la aparición de los estudios culturales es un indicativo de los cambios de la época de los 60s y de los 70s. Esto se da a causa de la desaparición de los efectos limitantes, es decir, la atención hacia las audiencias y públicos. Y la segunda es la de Stuart Hall, que indica que en la época de los 80s los medios de comunicación también transmiten una ideología. Lo cual quiere decir es que hay un modelo a seguir y un modelo que ya está establecido y ese modelo lo establecen los medios de comunicación. Y él también indica que dentro de la sociedad emergen nuevas subculturas que antes se llamaban los desviados. Y no necesariamente están dispuestos a seguir patrones impuestos por los medios de comunicación. Bueno, acá podemos ver la primera ruptura. Devuélvete, porfa, Santi. Gracias. Acá podemos ver la primera ruptura. Esa se refiere al consenso de los grupos que estaban fuera. O sea, los grupos que estaban fuera de ese consenso se denominaban desviados, como ya lo mencioné anteriormente, y tiempos después se les consideraron subcultura. La gente entendió prontamente y se fue como dando cuenta de la diferencia que había entre consenso y desviación, ya que no es algo que se dio naturalmente, sino que fue algo socialmente construido e impuesto por los medios de comunicación.
Acá, ahora sí, acá tenemos varios ejemplos que son los floggers, los emos y los hip hoppers. Dale, Santi. Y acá tenemos la segunda ruptura. Bueno, en este elemento primordialmente está basado en la producción del consenso, en donde se asume que los medios no solo reflejan la realidad, sino que la definen, y por eso hay un tema ideológico. Santiago. A continuación vemos un cuadro comparativo entre el consenso, la definición del poder y el poder, y la más media y los estudios culturales. Entonces, en la más media y el consenso, los medios ayudan al mantenimiento del orden social. Y en el consenso y en los estudios culturales, los medios reproducen las estructuras sociales dominantes. En la definición del poder, la más media, los medios nos reflejan que la realidad, la teoría de la objetividad. Y en la definición del poder, los estudios culturales nos reflejan que los medios representan los mensajes con sus ideologías. En el poder, la más media obvia las cuestiones relacionadas con la dominación. Y los estudios culturales en el poder nos dicen que los medios son instrumentos de la clase dominante. Bueno, a continuación les vamos a mostrar como un video, pues que es un resumen como de toda la exposición. Me dicen por favor si se escucha. Dale. Sí, sí, sí. La teoría de los estudios culturales se centra en dar respuesta a la siguiente pregunta. ¿Qué hacen las personas con los mensajes y productos culturales que reciben de los medios de comunicación? Desde este enfoque, se afirma que las audiencias pueden negociar sentidos, es decir, resignificar los mensajes que reciben. Entre 1970 y 1990, este movimiento británico y norteamericano planteó una mirada crítica a las formas de dominación cultural y a la vez un enfoque comprensivo de los usos de la cultura mediática. Los estudios culturales se centraron en estudiar aquellos productos comunicacionales considerados como parte de la cultura de masas, es decir, aquellos productos culturales conocidos como populares. Se propone desde esta teoría una nueva mirada de la relación entre cultura y poder. Para ello, se parte de procesos cualitativos y de una mirada no elitista para investigar qué hace la gente con lo que recibe de los medios. Los estudios culturales británicos señalaron tres ideas centrales. Atacaron la idea de la cultura de masas como elemento empobrecedor. Afirmaron además que la relación entre los medios y los públicos no es directa y que la cultura de masas o popular es una relación negociada pero con ventaja de los medios dominantes. Desde este enfoque se reconoce entonces que las audiencias pueden dar nuevos significados o negociar los sentidos de los mensajes que reciben, porque no existe siempre correspondencia entre el momento de producción de un mensaje y el momento de recepción de ese mensaje. Piensen, por ejemplo, cómo un mismo producto cultural, como una película, una serie de televisión, puede ser interpretado de distintas formas por las audiencias. A algunas personas les gustará, a otras no. Asimismo, las razones para ver ese producto no serán siempre las mismas. Hogarth, uno de los autores representantes de este enfoque, señaló que los medios masivos se utilizan para alimentar la cotidianidad. Por eso es necesario conocer qué hacen las personas con estos medios. En esa línea, generó investigaciones sobre el papel y usos de la televisión dentro de los hogares. Por su parte, los estudios culturales norteamericanos constituyeron un campo amplio de investigaciones. Se interesaron, por ejemplo, en nuevos temas del universo mediático. Estudiaron a las clases socioeconómicas que habían sido despreciadas por otros enfoques, como la clase media y la clase baja. En América Latina, este enfoque tuvo un auge en 1980 como terreno de investigación social. Los representantes de este enfoque en América Latina se centraron en el carácter complejo y recreativo de la recepción, en el marco de culturas híbridas, en las que la tecnología diseña nuevas prácticas sociales. Como pueden notar, la teoría de los estudios culturales se presenta como una contraposición a la teoría crítica. Propone repensar la relación entre comunicación y sociedad, dando un rol mucho más activo a las audiencias.
Bueno, eso es todo. Muy bien, muchachos, muchas gracias. Preguntas e inquietudes, comentarios. ¿No hay alguna pregunta, alguna inquietud, algún comentario, alguna acotación que quieran hacer? ¿Está entendido todos, muchachos, entonces? ¿Claridad? Tampoco dicen sí, no, estamos por aquí todavía. Tampoco responden. Sí, profe, yo creo que hubo claridad pues con el tema. Ok, muy bien, Esteban. El resto, ¿hay claridad? ¿Sí o no? Sí, profe, sí. Por mi parte, sí. Ok, muy bien, listo. Muchachos, bueno, a manera de comentario de cierre en la exposición, muchachos, los estilos culturales son fundamentales para entender básicamente cómo se configura, cómo se transforma la cultura en sus diferentes dimensiones. La relación que tiene la relación más directa de los estilos culturales, pues, ingleses, británicos, de la escuela de Birmingham, con los medios de comunicación, también está anudado a lo siguiente, y es dentro de los usos, dentro de los consumos, de las apropiaciones que la gente, que las audiencias hacen de los mensajes, de las informaciones que consumen de los medios de comunicación, es en qué medida estos mensajes, estas informaciones inciden directamente en la cultura. La cultura, muchachos, no solamente es un asunto que tiene que ver con estéticas o con gustos musicales, es más profundo. La cultura define la identidad. La cultura moldea incide en las percepciones que tenemos nosotros de una cosa, las maneras de comprender el mundo, de reproducir y replicar lo que nosotros pensamos. No es gratuito que en la parte occidental del mundo nosotros pensemos y actuemos de cierta forma. Son elementos muy propiamente anudados a la cultura. Y podemos decir que también gracias a un estadio, una consecuencia del neoliberalismo como propuesta político-económica y cultural del capitalismo, eso que llamamos globalización o la transnacionalización del mundo, en qué ha repercutido, qué repercusión ha tenido en la cultura, que básicamente, muchachos, observen ustedes que nuestra cultura, ¿qué podemos decir de que quede autóctono y propio de nuestra cultura? Somos una sociedad multidiversa, básicamente como si fuéramos una colcha de retazos donde muchos de los hábitos de comportamientos, de manifestaciones, de expresiones, de gustos, un montón de cosas, culturalmente hablando, nos los han vendido, porque nosotros los consumimos. Productos culturales como programaciones en la televisión, series, contenidos audiovisuales diversos, en el caso específico de la televisión. Desde luego que eso incide significativamente en cómo nosotros construimos nuestra propia cultura desde lo local y a su misma vez desde lo transnacional, ¿cierto? Entonces eso es un claro efecto, muchachos, de las transformaciones y configuraciones de la cultura desde la perspectiva de los estudios culturales. Otra cosa para tener en cuenta dentro de esa perspectiva de la escuela de Birmingham y esos estudios culturales es que la gran mayoría de los pensadores de estos investigadores, Richard Hogarth,
Raymond Williams, fueron sociólogos y investigadores de disciplinas de las ciencias sociales, como la sociología y la antropología, por ejemplo, que transversaron los estudios culturales de la comunicación y también tenían una fuerte influencia en el marxismo. Es decir, para ellos, noten ustedes que hay un carácter muy ideológico de los estudios culturales en términos de poner en evidencia las relaciones de poder que existen, a su misma vez, o existen en el momento también, en relación a la lucha de clases. Entonces, los estudios culturales han tenido pues como esa tradición, han estado, fueron cimentadas en unas estructuras de esta lógica. ¿Listo? Y que hoy por hoy siguen existiendo estudios culturales. Hay estudios culturales latinoamericanos, posgrados de alta profundidad de amplio estudio en estudios culturales. Y nosotros aquí en clase más adelante vamos a ver el concepto de hibridación cultural muy interesante, que desde luego está anudado precisamente a lo que nos propone los estudios culturales de sí mismos, muchachos. La cultura es un elemento que vamos a analizar aquí profundamente en relación a los medios de comunicación y sus mensajes. ¿Listo? Obviamente desde sus efectos. Muy bien, muchachos. Creo que entonces, como pregunto bastante y soy muy reiterativo, si hay preguntas, comentarios, percepciones, opiniones que quieran compartir, pregunto de nuevo, porque este es el momento entonces, muchachos. Si tienen algo que decir, algo que manifestar. Ok, muy bien. Listo. Entonces, muchachos, ya para que nos vamos, dentro de 8 días ya concluimos con el ciclo de exposiciones, con un tema que queda faltando, que es etnografía y audiencias, el concepto de etnografía y audiencias, que ya se lleva con mi compañero David, comenzando frente a esto. Y aprovecho para recordar lo siguiente. Bueno, por un lado, posiblemente hay una lectura propuesta para dentro de 8 días, para que estemos muy juiciosos en su lectura y en su comprensión, y desde luego, pues, tengamos ese compromiso. Y segundo, de acuerdo a concertación de evaluación, tenemos otro foro. El segundo foro y el último, que está propuesto de acuerdo a concertación de evaluación entre el 26 de abril y 3 de mayo. 26 es de este lunes, al 3 de mayo, lunes dentro de 15 días. Listo. Vuelve y juega, muchachos. Yo les daré las indicaciones de participación. Ya creo que ya tenemos la experiencia de participar en el foro. Se va a realizar en el foro virtual y les escribiré correo, muchachos, pues para darles las indicaciones de participación, que sigue siendo lo mismo en el foro 1, las mismas pautas, pero muy importante tener en cuenta las fechas. 26 de abril al 3 de mayo. 26 de abril cae el próximo lunes, para que no se vayan a dar todo el tiempo y tengamos una adecuada participación y desde luego generemos una muy buena discusión en este espacio. Listo, a los expositores y expositores, muchas gracias. No se les olvide subir a la carpeta del Drive el recurso fruto de las exposiciones. Eso hace parte del material evaluativo. Posteriormente les daré las notas de las exposiciones y desde luego pues de las horas también. Y bueno, muchachos, no siendo más entonces, muchísimas gracias a todos y todas, una feliz tarde y nos vemos en la próxima clase. Atentos a correos, por favor. ¿Listo? Me quedo con David. Gracias a usted, profe. Muchas gracias. Gracias, profe. Chao, chicos, se cuidan. Chao, muchachos.